A través de su historia, la psicología ha enfrentado un gran reto, que es alinearse con el paradigma científico, estudiar fenómenos muy complejos que no siempre son directamente observables, como son las emociones, los pensamientos y en sí toda la conducta humana. Para responder a esta problemática, se ha visto la necesidad de adaptarse. Ha desarrollado teorías y técnicas adaptadas a las necesidades para poder medir, analizar y sobre todo interpretar durante la evaluación de un caso los síntomas que el demandante presenta. Para ello ha tenido que abrirse a la posibilidad de apoyo de otras disciplinas, como son las matemáticas y sobre todo las ciencias naturales. La psicología mantiene una relación fundamental con la ciencia a través de una de sus ramas de estudio, que es la psicometría. Durante mucho tiempo, desde una postura kantiana, se pensaba que no se podía considerar científica una disciplina cuyo objeto no se pudiera ni medir ni contar. Sin embargo, la psicología comenzó a construir su carácter científico cuando investigadores como Weber, Fitchner y Wundt empezaron a estudiar procesos psicológicos. Estos trabajos marcaron los primeros pasos de la evaluación psicológica. Esto lo señala Guerra y Peña. Más adelante, la psicometría se consolidó con la creación de instrumentos de medición como son los test, desarrollados en un principio por Galton, Cattell, Binet. A partir de ahí, la psicometría se encarga de dar sustento científico al estudio de la conducta humana. Otorga o asigna valores numéricos a las variables psicológicas. A este proceso se le conoce como medición. Medir es una condición básica de toda ciencia, como lo señala Muñiz. Sin embargo, en psicología este proceso es particularmente complejo, ya que el objeto de estudio no es directamente observable. Por ello, no se mide la emoción o el pensamiento en sí, sino sus manifestaciones observables. Por ejemplo, al evaluar la depresión, no se cuantifica la emoción como tal, sino indicadores como el insomnio o los cambios de peso, a los que se les asignan valores objetivos. Ahora bien, asignar valores numéricos no es suficiente. Durante la evaluación de un fenómeno, los datos obtenidos deben de ser analizados para poder obtener conclusiones científicas. Estas deben de estar orientadas a la solución del problema, ya sea individual o social, según el objetivo planteado en la investigación. En este punto, como señala González Escoto Chávez, la estadística cumple un papel fundamental, ya que proporciona los métodos para recolectar, organizar e interpretar los datos obtenidos en la investigación. El proceso de elaboración de un instrumento psicológico no consiste únicamente en redactar preguntas. Este sigue una secuencia metodológica bien definida. Esto de acuerdo con Mikulek y Martínez. Este proceso inicia con la definición muy clara del constructo y la revisión teórica. Continúa con su organización de las dimensiones y también de los indicadores, esos que más tarde se medirán y que van a ser observables. Y la posterior elaboración también de los ítems. El instrumento después es sometido a la validez de contenido mediante el juicio de expertos y además una prueba piloto. Hablemos ahora de validez. El instrumento creado debe de cubrir ciertas especificaciones. Estas son de la ERA y de la APA. Al construir el instrumento de medición debe cubrir ciertas normas. Por ejemplo, el contenido de la prueba
el proceso de respuesta de los ítems, la estructura interna, la relación con otras variables y las consecuencias de la prueba. Esto nos indica que la validez no es simplemente un valor otorgado, sino algo que se construye mediante todo el proceso de investigación. Para resaltar la importancia que tiene la psicometría dentro de la evaluación psicológica, tenemos dos ejemplos de aplicación. El primer caso se trata de un estudio transversal donde se analizan y comparan dos grupos con adultos y el otro con adultos con alguna discapacidad. Los investigadores registraron sus manifestaciones de ansiedad y depresión durante la etapa de la pandemia. Usaron un instrumento recopilado de otros estandarizados. Los modificaron, los adaptaron a la muestra seleccionada. Los resultados manifestaron un mayor índice de depresión y ansiedad en los grupos más vulnerables. El segundo caso se trata de la elaboración de un instrumento para medir la ansiedad. En este caso, los investigadores llevaron a cabo todo el proceso de investigación, es decir, desde la elección del constructo, la elaboración de los ítems, la revisión de expertos y hasta la aplicación. Tomaron en cuenta también las normas de la APA y la ERA que dan validez al instrumento. En esta investigación, el constructo ansiedad es operacionalizado con sus distintas dimensiones. Esto les permite traducir un fenómeno psicológico que es complejo en indicadores que son medibles. En conclusión, la psicometría no debe entenderse únicamente como un conjunto de técnicas para asignar números, sino un proceso científico que exige decisiones teóricas, metodológicas y éticas a lo largo de toda la evaluación psicológica o bien de la investigación. Medir un fenómeno humano implica asumir límites, interpretar resultados con cautela y reconocer que la validez no se reduce a un coeficiente estadístico, sino que se construye mediante evidencias y también mediante un proceso conducido mediante las normas establecidas.